finalmente otro encuentro de justicia legítima. ¿Quién iba a pensar que justicia legítima iba a ir por un tercer encuentro anual? Quisiera recapitular un poco cómo llegamos hasta acá, porque aunque hoy nosotros somos un actor importante, al menos periodísticamente, digo, todas las semanas aparecemos de alguna manera en los diarios, no siempre muy bien, hay que decirlo, no siempre hablan bien de nosotros, pero que aparecemos en los diarios, todas las semanas estamos en los diarios. Recién hace apenas 2 años que estamos existiendo. No sé si ustedes se acuerdan, pero empezamos a existir el 27 y 28 de febrero del 2013. No es tanto tiempo para la construcción que hemos hecho nosotros y ellos han hecho de nosotros, porque no la hemos hecho solo nosotros. Más o menos en febrero del 2013 nos sorprendimos acá todos con una postura diversa de lo que era para nosotros la actividad de los operadores judiciales, ¿se acuerdan? Armamos los talleres y en esos talleres empezamos a ver que nuestra forma de trabajo no era la forma de trabajo que queríamos producir y también empezamos a ver la necesidad de agruparnos. Esto fue uno de los primeros cuestionamientos. ¿Estábamos resueltos o no estábamos resueltos? Armar una asociación, pretendíamos seguir siendo una anarquía asambleística que era en aquel momento el formato que más nos gustaba. Bueno, avanzamos y nos constituimos en la asociación y empezamos a trabajar con la forma de trabajo al interior de los poderes judiciales y al interior de los ministerios públicos. Por entonces aparecieron las leyes de democratización del poder judicial, que todos recuerdan el destino que tuvieron, así que para qué lo voy a reiterar, y esto produjo una gran división ya en la opinión pública. Se notó que ya no era lo mismo la vida tranquila y recoleta de los poderes judiciales. Aparecimos en los diarios en primera plana. Empezamos a vernos nosotros, no como personas, sino como miembros de los poderes judiciales, y empezaron a aparecer los actores individuales de los poderes judiciales. La Corte Suprema tuvo nombre y apellido y tuvo detalle de cada nombre y cada apellido. Digo esto mirándolo a Maya, que me critica porque yo digo que nosotros no somos iguales que otras asociaciones de jueces. Los de justicia legítima, ¿qué hicimos? Después de esa gran sorpresa que se provocó acá en la Biblioteca Nacional, y por eso siempre tratamos de volver a la biblioteca, empezamos a recorrer las provincias. Allí lo veo a Pérez Barberá, que armó una gran construcción en Córdoba. Se armaron justicias legítimas en Mendoza, en Corrientes, en Jujuy, en el sur, y empezaron a aparecer en todos lados gritos de disconformidad con el statu quo, que no fueron todos unívocos, no trabajábamos todos en el mismo sentido, pero lo que sí nos unía era el derecho y la voluntad de criticarnos y de cuestionarnos. Esas leyes de democratización, no sé si ustedes recuerdan, yo tengo guardados más de 50 comunicados en contra de las leyes de democratización del Poder Judicial, de cuánta agrupación judicial o no judicial hubo y habrá habido. Digo, hay agrupaciones que ni siquiera existían y aparecieron para emitir comunicados, todos redactados de la misma forma, prácticamente con el mismo lenguaje. ¿De dónde habrán salido? Bueno, yo los tengo guardados. Alguna vez algún semiólogo tal vez podría dedicarse a estudiar si eso fue una única mano, pero por lo menos fue una única corriente. Hace 15 días acá en la Biblioteca Nacional, en un espacio que nos convocó Carta Abierta, vinimos a hablar de la democratización del Poder Judicial y Josami, en representación de Carta Abierta, decía que el Poder Ejecutivo tuvo 2 grandes conflictos a lo largo de estos últimos años, que para él fueron la ley de medios y las leyes de democratización del Poder Judicial. Yo agregaría la 125, que para mí fue la patada inicial y puso las cosas en su lugar, pero es cierto que las decisiones que se tomaron desde el Ejecutivo respecto del Poder Judicial dividieron aguas.
y nosotros quedamos de un lado y otros quedaron del otro lado. Y no es que quedemos de ese lado, del lado que estamos, porque estemos con el Poder Ejecutivo. Estamos donde estamos porque lo que queremos es democratizar el Poder Judicial. Avanzamos ese año tratando de armar consenso, de construir contenido. Y llegamos a este último año que pasó, donde los medios nos construyeron a nosotros. Y digo nos construyeron porque lo primero que pasó es que nos convirtieron en el enemigo público número 1, y algunos de nuestros miembros más insignes aparecieron con el fiscal de justicia legítima, el juez de justicia legítima, sin decir que esto implicara nada, pero dando a entender que no eran buenos. Sin embargo, últimamente, como esta pretensión, este achaque que se nos hacía de que nosotros politizábamos nuestra postura y que actuábamos políticamente, trascendió. Y los que no están con nosotros ahora están también haciendo una demostración de ideología política. Digo, todo el mundo conoce la frase de Petracchi: el juez que cree que no tiene ideología es un cangrejo que no sabe que es crustáceo. Y hoy yo lo oigo repetir a todo el mundo. No hay juez, aún de la Asociación de Magistrados, que no lo repita. Ya nadie puede negar que la realidad se lee a través de la ideología. Y si esto es así, nuestra pretendida queja, nuestra pretendida crítica, la crítica que nos hacían a nosotros, quiero decir, por tener ideología y por volcar nuestra ideología en nuestra lectura de la realidad, ya tienen que dejarla de lado. Y entonces ellos aparecen también como actores políticos. Y las cosas son más transparentes y el Poder Judicial se exhibe. Digo yo, corre el velo, se corrió el telón. Y entonces aparece un acta de la Corte firmada en un momento que no debe ser firmado, en situación en que no debiera ser firmada, porque las cosas se están exhibiendo, nos estamos mostrando. Estamos empezando a mostrar cómo se trabaja al interior del Poder Judicial. Se está advirtiendo. Y es buenísimo que se esté advirtiendo, y es buenísimo que nos podamos exhibir a la crítica de los que no son miembros de los poderes judiciales. Ni que hablar de la publicitación de las recientes causas tan mediáticas que hemos tenido desde enero para acá, bueno, con todos los problemas que ellos nos han traído. ¿Qué decir? Que somos una molestia para el statu quo del Poder Judicial, somos. ¿Que está bien que seamos una molestia para el statu quo del Poder Judicial? También está bien. Yo creo que está bien. Que merecemos ese lugar. Paralelamente, y esto los que me conocen me habrán oído decirlo hasta el cansancio, yo salgo a la calle y como yo soy la cara de justicia legítima, porque a todos ustedes no los conocen, la gente me saluda, me agradece, me besa, me abraza. Es impresionante el cariño que recibo. Algunos de nosotros, el 24 de marzo, concurrimos a la plaza en defensa de la política de derechos humanos para el Poder Judicial, porque el Poder Judicial debe defender una política de sostenimiento de los derechos humanos. Y la gente nos aplaudía. ¿Ustedes saben lo que es que nos aplaudan a los jueces? No es tan frecuente. Los que estaban en la plaza con nosotros lo recuerdan. ¿No era emocionante ver que la gente aplaudía a los jueces? Así que nosotros no somos ahora solo necesarios al interior del Poder Judicial, sino que somos necesarios para toda la sociedad íntegra. Una amiga mía, que es periodista, hablando de esto, me decía, lo que pasa es que ustedes son la utopía. Y aunque no lleguemos nunca a tener el Poder Judicial que nos merecemos, por lo menos ustedes nos alientan a pensar que vamos a poder lograrlo. Creo que para eso estamos. Para eso es la convocatoria de hoy, para pensar cómo la política entró al Poder Judicial y cómo el Poder Judicial entró a la política. Y para pensar cómo seguimos después de esto.
Bueno, trabajemos y después debatamos. Bueno, en este tercer encuentro de justicia legítima, precisamente el tema propuesto para la reflexión es la justicia y la política. Todos sabemos que la credibilidad de la justicia está por el piso y en la percepción de la sociedad los tres factores que le han llevado a esa falta de credibilidad son la ineficiencia, el corporativismo y altos niveles de corrupción. Sin embargo, desde siempre, pero exacerbadamente en los últimos tiempos, lo que estamos viviendo es una politización de la justicia. Entonces creo que es conveniente y necesario reflexionar sobre esta cuestión. Politización de la justicia, vale decir fallos y resoluciones judiciales buscando un fin político, no la aplicación del derecho y el logro de la justicia, y luego la judicialización de la política, es decir, enervar decisiones políticas a través de planteos judiciales. Son dos caras de la misma moneda, politización de la justicia y judicialización de la política. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre esto a través de dos paneles, el primero sobre judicialización de la política y el otro sobre la politización de la justicia. Estos paneles, como ustedes lo estarán viendo y lo van a ver, no están formados solamente por jueces o funcionarios del sistema de justicia, porque como bien explicaba Malala hace un rato, justicia legítima no es una asociación de jueces, no es la contracara de la asociación de magistrados, no es una interna del Poder Judicial. Justicia legítima es mucho más. Abarca, por cierto, a jueces y funcionarios del Poder Judicial, pero también abarca abogados que nunca hemos estado en el sistema judicial y abarca a personas que ni siquiera son abogadas, pero que sí luchan por un mejoramiento de la justicia, por una democratización de la justicia. Y esa es la riqueza de justicia legítima. El contacto con la gente, por eso los aplausos, enervar o estar en coincidencia con las necesidades de la gente, con el acceso a la justicia y con lo que la gente pretende, una justicia sana, real y legítima. Bueno, en primer lugar, obviamente quiero agradecer la invitación y además decir, pero no por cubrir una formalidad, sino realmente desde el sentimiento que para mí es un honor estar hoy aquí, porque creo que Justicia Legítima efectivamente ha hecho mucho en este proceso de profundización y extensión de la democracia, porque ha abierto una ventana, una puerta, como se quiera decir, en un ámbito donde la norma ha sido el hermetismo, la oscuridad, la ritualidad y cierto grado de aristocratización que efectivamente le ha hecho mucho daño a la justicia, es absolutamente incompatible con el avance que ha logrado el proceso democrático en estos 31 años ininterrumpidos de ejercicio, que además nos han dejado un aprendizaje, una enseñanza muy importante. Para no ser menos que la titular de Justicia Legítima, quiero decir que también a mí me aplauden en los actos, pero porque soy el último moicano del radicalismo, no es por la misma razón. A mí me excede, por razones obvias, lo acaba de decir quien nos presentó, hacer un análisis de un marco teórico acerca de lo que es la judicialización de la política o la politización de la justicia. Prefiero entonces encararlo desde el punto de vista empírico. Yo creo que el proceso que llevó a que se produjeran estos fenómenos de judicialización de la política y de politización de la justicia ha ido en paralelo con el desenvolvimiento del proceso democrático, y a medida que la democracia fue aumentando sus tensiones con los grupos corporativos, económicos, mediáticos, fueron apareciendo efectivamente estos fenómenos o recrudeciendo estos fenómenos. Concretamente, creo que sobre todo en la década del 90, el fenómeno de politización de la justicia estuvo íntimamente asociado a la defensa que los grupos económicos concentrados necesitaban
frente a los privilegios que esa etapa les iba otorgando, las posiciones de poder que fueron obteniendo, y que buscaron el resguardo de esa situación, que antes lo encontraban en las dictaduras militares de manera más sencilla, no solamente en el ámbito de la política específicamente, sino también en el ámbito judicial. Creo que eso explica el porqué de la mayoría automática en la Corte, los jueces y fiscales de la servilleta, la articulación que todo esto fue teniendo con los servicios de informaciones, todo ese proceso que poco a poco fue corrompiendo a sectores del Poder Judicial. Y creo que de la misma manera, ya superada la etapa de la década del 90, en esta etapa se ha dado a la inversa la necesidad de estos sectores, de estas corporaciones económicas y mediáticas, de no ya solo defender esas posiciones de privilegio, sino contraatacar o atacar a un gobierno que las amenazaba. Y creo que en este caso han apelado a la judicialización de la política. Creo que en la primera etapa, en la década del 90, politizaron la justicia, y en la segunda etapa han apelado a la judicialización de la política para, desde ese lugar, contrarrestar los avances que la democracia fue llevando adelante en el campo de las corporaciones económicas, las corporaciones mediáticas, las políticas de inclusión, las políticas de distribución del ingreso. Y efectivamente creo que esa judicialización de la política, que entre otras cosas significa para la política la renuncia a su rol, fue configurando lo que hoy se caracteriza como un partido judicial. Creo que de manera más articulada que nunca, ese partido judicial fue encontrando maneras de organizarse, de articular a su vez con los poderes fácticos, particularmente con estas corporaciones económicas, grupos mediáticos, y fueron descubriendo, a medida que este proceso se fue desenvolviendo, que en esa articulación, particularmente del Poder Judicial o de sectores del Poder Judicial con los grupos mediáticos, se recomponía un poder que habían perdido. Creo que además esto no ocurrió solamente en Argentina, me parece que recorrió todo el continente latinoamericano y que terminó siendo una fórmula que los poderes fácticos de Estados Unidos también empezaron a utilizar, apropiándose de esa fórmula, como una manera de encontrar por esa vía el camino para lograr una restauración conservadora en el continente. No es casual que se hayan creado asociaciones que precisamente mezclan a representantes del Poder Judicial con editores de los grandes medios, de los medios en general concentrados de América Latina. Felizmente para todos nosotros, hace ya mucho tiempo que renunciaron, no sé si voluntariamente o no, yo creo que no, pero renunciaron a los mecanismos de los golpes de Estado, etc. Y creo que fueron reemplazando esos mecanismos por estas otras herramientas. Poder Judicial y medios concentrados. Esto en la Argentina adquirió una particular visibilidad y salvajismo, porque tal vez nuestro país ha sido uno de los que más avanzó en la ampliación de derechos, en las políticas de inclusión, y por lo tanto el que más afectó a estos intereses que estos bloques defienden. Me da la impresión de que en este último tiempo la Corte Suprema decidió ponerse a la cabeza de ese partido judicial. Y eso explica, a mi juicio, en buena medida, el proceso de deterioro que se está viviendo en este momento precisamente en lo que es la cabeza del Poder Judicial. Y que ha llevado a errores que seguramente en otras circunstancias no hubieran cometido. Creo que el proceso de descomposición de ese modelo judicial o de ese compromiso de sectores de la justicia con las corporaciones económicas y mediáticas, ha llegado a un punto de deterioro muy significativo. Entre otras cosas porque precisamente, como se ha dicho aquí,
Todo esto hoy se exhibe, está a disposición de cualquier ciudadano que quiera mirarlo. El debate sobre la democratización de la justicia abrió aún más las puertas para que la gente pudiera acceder al conocimiento de lo que realmente sucedía. Creo que otro momento paradigmático fue el llamado caso Nisman. Me parece que a la vez que fue tal vez uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar al gobierno democrático, también significó definitivamente el sinceramiento de a dónde había llegado todo este proceso de politización de la justicia en manos de quienes a mediados de la década del 90 arrancaron configurando esto que hoy cualquiera de nosotros podría calificar como una mafia judicial articulada con las mafias de los servicios de inteligencia y a su vez todos ellos sirviendo a estos intereses corporativos. Si hay algo que desnudó el caso Nisman, a mi juicio, fue la existencia de estas mafias que operaron fuertemente porque creyeron que se daban las circunstancias objetivas y subjetivas como para provocar un golpe blando en la Argentina. Creo que esto fue aún más potente que incluso el conflicto que planteó la 125 y otras discusiones que tuvieron que ver con las políticas de distribución en la Argentina. Creo que a partir de allí la divisoria de aguas se hizo muchísimo más profunda y más nítida y desgraciadamente esa divisoria de aguas llevó, me parece, a que la Corte Suprema o los miembros de la Corte Suprema, que tal vez, digamos, rumiaban hace mucho tiempo sus diferencias con los intentos de democratización de la justicia, con los intentos de llevar a la justicia al plano de la transparencia, etcétera, llegaron a la conclusión de que eran ellos los que debían ponerse a la cabeza de ese llamado partido judicial. Ya no se trataba solamente de los fiscales que convocaban una marcha, se trataba de articular desde la cúspide del Poder Judicial un proceso de resistencia. Y creo que eso es lo que llevó a errores en otro momento que seguramente nadie hubiera imaginado, el presidente de la Corte diciendo que la investigación de la Embajada de Israel era cosa juzgada, señalando que el rol de la Corte era ponerle límites al gobierno, algo que la Constitución no dice en ningún lugar, planteando una tesis contramayoritaria llevada al extremo en términos de aparecer ya decididamente como impugnadores de todo lo que resuelven los organismos de la soberanía popular. Y por supuesto el último episodio patético que tuvo que ver con ese proceso anticipado de reelección, que fue decididamente una maniobra que estaba articulada con sectores de la oposición que sistemáticamente están bloqueando la posibilidad de integrar a la Corte. Me parece que ahí quedó muy claro al desnudo que el titular de la Corte trabajaba en inteligencia con estos sectores de la oposición que están bloqueando la posibilidad de integrar a la Corte. Y que ese paso que él dio tiene que ver con esa decisión de los sectores de la oposición, que a su vez están articulados con los grupos económicos, con las corporaciones económicas y con las corporaciones mediáticas. Me parece que lo grave de lo que ocurrió en la Corte tal vez no sea el hecho simbólico del doctor Fay firmando en su domicilio la acordada, porque en términos de sinceridad y de no hipocresía, muchas veces esto ocurre no solamente en el ámbito de la justicia, ocurre en el Parlamento. Yo recuerdo cuando era legislador, a veces las comisiones estaban reunidas y uno estaba cumpliendo alguna otra tarea o recibiendo una delegación de algún otro tema, de otra comisión, y se acercaba el acta de la comisión y si uno estaba de acuerdo, firmaba como si hubiera estado presente en la reunión. Lo que sí nunca ocurrió es que apareciera un acta diciendo que a propuesta de un legislador que no estaba en la reunión,
se llevaba adelante tal moción o tal decisión o la elección del presidente de esa comisión, etcétera. Eso ya me parece que entró en un terreno que, bueno, ustedes podrán calificar muchísimo mejor que yo desde el punto de vista jurídico. Creo, por lo tanto, que efectivamente hay que tratar de avanzar en un proceso de democratización de la justicia que quedó trunco. Creo que es la única manera de sincerar esta discusión. Efectivamente, yo no creo en la asepsia ideológica de la justicia, ni de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de llevar adelante fallos. Creo efectivamente que todo parte de un prisma ideológico. Ahora, esto no significa justificar la defensa de intereses corporativos, eso no es ideología. Esto tampoco significa justificar maniobras tendientes a generar la inestabilidad del Poder Ejecutivo o de desmerecer, ningunear o lisa y llanamente contradecir las decisiones del Congreso que están apoyadas en el ejercicio de la soberanía popular. Y creo que esto es lo que viene ocurriendo. Lo que viene ocurriendo no es solamente una mirada ideológica, es una defensa concreta de intereses, por lo tanto creo que ahí hay un escenario de corruptela, creo que es una actividad orientada a generar desestabilidad democrática, también creo que ahí se está en presencia de una actitud electiva, y creo además que se está en la defensa corporativa de nichos que a lo largo de estos años se fueron construyendo en esta asociación entre grupos mediáticos, sectores del Poder Judicial, grupos corporativos económicos y servicios de información. Quiero decir también que es muy evidente la influencia que han tenido estos servicios de informaciones en la conformación del Fuero Federal. Por supuesto, esto no abarca la totalidad del Fuero Federal, pero tuvieron una influencia decisiva. Y allí se vendían influencias. Se vendían influencias y se venden influencias en una relación con el poder político. Por eso muchos políticos, renunciando a su función esencial, se prestaron al juego de la judicialización. Y ese juego de la judicialización, a su vez, de manera perversa, potenciaba la politización de la justicia en manos de estos sectores. Denuncias preparadas de antemano, anónimos utilizados para generar expedientes judiciales, venta de influencias a través de los estudios jurídicos de los servicios de informaciones. Bueno, yo no les voy a contar a ustedes lo que ustedes conocen mucho mejor que yo. Lo que quiero sí de señalar, por último, es que hay que seguir avanzando en el proceso de democratización. Hubo yo no lo calificaría un fracaso, porque en realidad abrió un debate importante en la sociedad, pero hubo un traspié. Creo que la política tiene que volver a asumir esa discusión, una discusión que probablemente no se va a poder reabrir en esta etapa, seguramente no se va a poder reabrir en esta etapa, pero no porque estemos en un fin de ciclo como pretenden hacernos creer, sino sencillamente porque estamos en la etapa final de una gestión de gobierno, se ha abierto el periodo electoral, sí hay que introducir a mi juicio en el debate de la agenda electoral todas estas discusiones, salir del tacticaje electoral y ir a las discusiones de carácter estratégico, y si vamos a esas discusiones, la democratización de la justicia sí o sí tiene que estar en la agenda del debate público en la campaña electoral, pero creo que hay que prepararse para que apenas se instale el nuevo gobierno, junto con eso vuelva a instalarse el tema de la democratización de la justicia. Es un tema esencial. En estos 31 años hemos ampliado muchísimos derechos, civiles, sociales, políticos, ni hablar en materia de derechos humanos. Pero me parece que tenemos una deuda pendiente, que Justicia Legítima ha asumido como una deuda con la sociedad, que es garantizar una justicia transparente, una justicia con compromiso con los intereses de la nación, una justicia con compromiso con los sectores más vulnerables, una justicia que efectivamente salga del escenario de la corruptela, y que eso solo se puede lograr a través de un proceso de democratización
con la participación activa, no de los sectores que se desarrollan, se mueven y se desenvuelven en el Poder Judicial, sino con la participación, con la única participación que garantiza democratización, que es la del pueblo argentino. Gracias. En primer lugar, muy contento de estar aquí, en este encuentro de Justicia Legítima, de traer el mandato de mis pares de Córdoba para poder integrar este panel y poder dar algunos puntos de vista al respecto de lo que es la judicialización de la política. Voy a ser menos que Malala y que Moró respecto de los aplausos, porque a mí no me aplaude nadie en Córdoba. Más que mi hija de 7 años cuando llego a mi casa a la tarde y bueno, se pone muy contento, pero es la única. La verdad que se me había ocurrido un poco desarrollar este tema a partir de lo que es el control de constitucionalidad y cómo hay dos escuelas que tienen una cierta preeminencia y que redundan un poco en el sistema nuestro, ¿no? En primer lugar, tendría que remontarme a la modernidad, a la Revolución Francesa, en 1789, cuando se define el sistema de la división de poderes y donde vamos a tener el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con una gran preeminencia de lo que era el Poder Legislativo, es decir, los revolucionarios franceses dijeron, el poder es nuestro, nosotros somos el pueblo, la legislatura es el pueblo y el poder reside acá, el poder legislativo. ¿Qué sucedió con los magistrados en aquella época? Ya en aquella época había problemas con los magistrados. Los reyes Luis XV y Luis XVI habían entrado en conflicto con ellos porque la magistratura era vitalicia y podían venderse los títulos de magistrados. Entonces, bueno, mantenían un conflicto. Luis XV les saca estas prerrogativas y ante una bola que se venía haciendo cada vez más grande, Luis XVI tiene que dar marcha atrás y les devuelve a los magistrados estas prerrogativas. El rey en aquella época tenía lo que se llamaba el Consejo del Rey, que después se transformó en el Consejo de las Partes, y era el órgano donde eran llevados los asuntos judiciales, ¿sí? Este Consejo de las Partes estaba integrado por jueces que dependían del rey. Después de la Revolución, ¿qué sucede? Los legisladores cambian este Consejo de las Partes y se crea la Corte de Casación, donde el poder en definitiva lo iba a tener el poder legislativo, ¿sí? En base a las ideas de Montesquieu, de Rousseau, del contrato social, del espíritu de las leyes, este órgano, que era la Corte de Casación, iba a poder revisar las decisiones de los jueces, a los que se les asignaba exclusivamente la facultad de aplicar el derecho. Tenían que aplicar la ley conforme estaba establecido y sin incorporar, digamos, ninguna cuestión subjetiva, porque esto podía ponerlos al borde de la guillotina, ¿sí? Entonces, este es uno de los sistemas de control de constitucionalidad que surge y donde el poder lo tiene el Parlamento. Este sistema después repercutió en toda Europa y hoy en Europa vemos sistemas de control que son más bien concentrados, donde existen tribunales constitucionales, donde una vez sancionadas las leyes en las legislaturas de los países del primer mundo, entre comillas, son puestos a consideración de este tribunal y posteriormente sale la ley, si es constitucional, ¿sí? Es un sistema preventivo. ¿Qué sucede? Más o menos en esta época, pero de este lado del océano. Se da en Estados Unidos la Constitución de Filadelfia de 1776 y comienza a organizarse Estados Unidos, todo el sistema judicial. Tienen su constitución y a partir de 1789, curiosamente la misma época de la Revolución Francesa, se sanciona la Judiciary Act, que es lo que sería el preludio del artículo 48, de la ley 48,
el artículo 14 de nuestra ley, que le otorga competencia a la Corte Suprema en ciertas cuestiones atinentes al control de constitucionalidad. En Estados Unidos hay un caso que es señero, y del cual deriva todo nuestro control después de constitucionalidad, que vamos a copiar de este caso, que es el famoso caso de Marbury contra Madison. En aquella época, estamos hablando del año 1800, el presidente John Adams pierde el poder en manos de Thomas Jefferson, y cuando Adams se retira del poder, designa unos 42 jueces de paz. ¿Qué sucede con esto? Que toma el Partido Demócrata Republicano, toma el poder y no termina de designar a esos jueces de paz. Uno de esos jueces de paz era Marbury, que acude a la Corte para que la Corte dicte una orden al Poder Ejecutivo para que a él lo designen juez. Y el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, que era el juez Marshall, que es un juez bastante particular, porque el juez Marshall, ustedes recordarán una de las frases que él dijo y que está en todos los libros de derecho constitucional. El juez Marshall decía: la Constitución dice lo que este tribunal dice que la Constitución dice. Eso nos da la pauta del grandísimo poder que tienen en Estados Unidos los jueces al poder ejercer este control de constitucionalidad. ¿Qué pasó en el caso Marbury contra Madison? Bueno, la Corte dijo, primero, este tribunal es incompetente. Y después brindó una serie de argumentos de los cuales se desprende cómo es el control de constitucionalidad y qué facultad tienen los jueces. Es decir, en Estados Unidos ningún juez tiene que aplicar la ley si esta ley es contraria a la Constitución. Eso es lo que surge de los fundamentos del caso Marbury contra Madison, que sin embargo fue un caso que no resolvió el caso que se le había planteado y que no dejó contento a nadie, ni a Jefferson, ni a Adams, ni a Marbury, ni a ninguno de los que estaban con sus derechos, digamos, en disputa. Pero bueno, es el precedente fundamental y que crea el control de constitucionalidad tal como lo conocemos acá, que lo importamos nosotros, que es el control de constitucionalidad difuso. Ahora bien, este control de constitucionalidad me parece que, bueno, lo hemos debatido con muchos colegas, con muchos compañeros de estudio en su oportunidad de posgrado. No sabría si decir que es bueno o que es malo, depende muchísimo del grado de responsabilidad del magistrado que tiene que declarar la inconstitucionalidad de una ley. Y en este aspecto hemos visto en las últimas épocas actitudes del Poder Judicial donde, por ejemplo, un juez dicta una medida cautelar sobre una ley, como la de medios audiovisuales, que fue sancionada por prácticamente la totalidad del Congreso. Entonces ahí podemos palpar la gravedad de la invasión de poderes, ¿no? ¿Cómo puede un juez de primera instancia, en cualquier lugar del país, paralizar una ley que ha sido sancionada por casi la totalidad de los legisladores, que en definitiva son los representantes del pueblo? Esto me parece que es lo que hay que discutir, la discusión de fondo de este poder, de este sistema, y habrá que analizar para los próximos años, o generar un debate legislativo, generar el debate también dentro del Poder Judicial, si este sistema es adecuado o no. Muchos doctrinarios coinciden que sí, es un buen sistema, pero reitero, debe ser utilizado de una manera muy escueta, de una manera muy puntual, ante situaciones de gravedad. Yo hace poco leía opiniones de Zaffaroni en este aspecto, decía que, bueno, que el juez tiene la facultad de declarar inconstitucional una ley cuando ésta verdaderamente es absolutamente írrita a la Constitución. Yo creo que aquí viene un punto de referencia, ¿no? Realmente tiene que ser repulsivo, repugnante, tanto a la Constitución como a los tratados internacionales. Como magistrado en estos 6 meses que llevo en el cargo en el Juzgado Federal 3 de Córdoba, he podido declarar
dos inconstitucionalidades bastante importantes. Una fue la facultad que tenía el servicio penitenciario de la provincia de mantener a los internos durante 23 horas y 45 minutos dentro de una celda de 2×3. Si ustedes escuchan esa descripción de esa situación, varios de ustedes son magistrados o secretarios, verán que es absolutamente intolerable. Violenta todos los tratados de derechos humanos firmados por el país, la Constitución y por supuesto la Ley de Ejecución Penitenciaria. Entonces, tomar esa decisión no me costó más que enterarme de la situación y llevarla adelante. Y la otra posibilidad que tuve también tuvo que ver con el servicio penitenciario y fue con respecto a las requisas íntimas a las que eran sometidos los parientes de los internos. Es decir, un pariente de un interno, cuando lo iba a visitar, era metido en una habitación con una persona del servicio penitenciario de su mismo sexo, obligado a desvestirse y a mostrar sus partes íntimas con la finalidad de que no ingresara droga en el establecimiento penitenciario. También ustedes verán que esto no resiste el menor análisis cuando hay sistemas de control como un escáner o como rayos o como el simple palpado superficial de una persona que pueden evitar que se ingrese droga al establecimiento. Pero esta postura mía tuvo muchísima resistencia por parte del Ministerio Público Fiscal, que decía que no, que los derechos de la persona deben ceder ante la posibilidad de que ingrese droga en el penal. Entonces, bueno, les digo, es una lucha diaria, una lucha permanente, pero de a poco la vamos llevando, ¿sí? Suscribo los ideales de justicia legítima como un magistrado que no viene de las estructuras del Poder Judicial. Yo pude acceder a la magistratura desde la calle y desde la calle solamente ingresa el 7% de los aspirantes. Entonces, muchas veces me siento como una especie de oso panda judicial. Ustedes no habrán visto muchos osos pandas dando vueltas, pero bueno, creo que vale la pena ejercer la magistratura, creo que vale la pena poner en funcionamiento y en práctica todas las ideas, toda la ideología que uno tiene, que uno carga por sus años de formación, y creo que en definitiva esta ideología está puesta al servicio de una justicia más digna, más equitativa y más justa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer muy grande estar acá, estar otra vez en un panel de un encuentro de justicia legítima. Y bueno, esto no es para mí, sino continuar en un lugar distinto, parte de la tarea que muchos de nosotros venimos llevando, como recordaba Malala, desde diciembre del 2012. Pero bueno, lo que a mí me gustaría es hacer una reflexión breve, probablemente con un contenido un poco más teórico que la de los colegas que me precedieron, pero simplemente para sumar argumentos a esa especie de pánico moral u horror ético que asalta a algunos sectores de la sociedad cuando hablan de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. Y además, como si esto fuera un fenómeno inusitado que ocurre de pronto y en circunstancias muy particulares y no sabemos por efecto de qué monstruosas intenciones. En verdad, Malala hizo una marca hoy cuando habló en el sentido de que derecho e ideología son conceptos o categorías que están fuertemente ligados, y a mí me gustaría partir un poco de esto como un primer señalamiento. Y en segundo lugar, haciendo explícito desde qué modo de pensar la organización y la vida social voy a señalar lo que voy a señalar respecto de la cuestión de la judicialización de la política. Quiero decir,
las concepciones del liberalismo político han instalado como algo así como el sentido común o el orden natural de las cosas, que es posible un consenso que nos abarque a todos, un consenso universal, que ordene la vida social de modo tal que el conflicto sea definitivamente erradicado de la vida social. Yo quiero partir exactamente de una propuesta distinta, para sostener, en primer lugar, que toda sociedad es siempre una sociedad atravesada por conflictos, que estos conflictos expresan siempre cuestiones y relaciones de poder, y que la manera en que esas relaciones de poder se organizan y hegemonizan, este es otro término clave, y definen los antagonismos que atraviesan a la sociedad, es contingente. Quiero decir, pueden darse de una manera o de otra, es posible cambiarlo, es posible transformarlo, pero para esto hay que comprender que el antagonismo en la vida social es un dato que no puede ser eludido ni erradicado. Cuando digo esto, no estoy haciendo la apología de la lógica amigo-enemigo. Estoy presentando, en cambio, una propuesta en el sentido en que, por ejemplo, lo ha hecho de una manera exhaustiva una politóloga como Chantal Mouffe. Estoy tratando de pensar bajo qué condiciones se tramitan los conflictos y se construye alguna forma de consenso que siempre es un consenso conflictual y que en ese modo de transcurrir el orden y la vida social es posible interferir y dar batalla contra los modelos hegemónicos, que son los que construyen la ideología, el sentido común y la naturalización de los fenómenos que atraviesan la vida social, la vida política y también la del poder judicial. Un efecto de esa naturalización que elude el conflicto es el que hace algunos años, y en un texto que escribí, lo leo para ajustarme al tiempo, marcaba respecto de qué pasa en la institución judicial. La institución judicial, de modo altamente eficaz, elude el carácter social y político de la magistratura. En el discurso sobre sí misma que transmite y enseña a sus integrantes, de modo que muchos jueces sirven a intereses y a fines que desconocen. Esta distancia entre lo que los jueces creen que hacen y lo que hacen en realidad tienen efectos terriblemente perversos, cuando de lo que se trata es de cómo afianzar modelos democráticos de organización social y política. Y como este entrenamiento es producto de muchas décadas de prácticas autoritarias al interior del Poder Judicial, reemplazarla exigirá no pocos esfuerzos. Dicho esto es mostrado el núcleo duro de las prácticas autoritarias al interior del Poder Judicial, es posible entrar a pensar que la relación entre derecho y política, como si uno la pensara en una relación entre dos juegos o dos sistemas que se dan en la vida social, se acercan y se distancian, se complementan o se oponen, pero en todo caso son en algún punto inseparables. Cuando se habla de judicialización de la política, se suele aludir a cuestiones muy diversas. Voy a señalarlas brevemente para detenerme en una, que me parece que es la que caracteriza este momento y la que es la más problemática y la más difícil de enfrentar, particularmente si uno no asume una visión conflictiva del antagonismo en la vida social. Efectivamente, el tema del control de constitucionalidad que Vaca Narvaja marcaba hace un momento y las distintas posturas respecto al control de constitucionalidad han sido uno de los núcleos que han quedado en la teoría jurídica incorporados al campo de esto que se llama la judicialización de la política. Porque finalmente
y no es necesario remontarse a ningún autor revolucionario, basta recordar una frase que Kelsen escribió hace ya muchísimos años, donde decía: todo conflicto jurídico es siempre un conflicto político, un conflicto que implica intereses y valores, y la solución jurídica implica también una toma de posición respecto de cuestiones políticas. Por lo tanto, las disputas respecto de cuál es el control de constitucionalidad, cómo debe realizarse y cuáles son los riesgos de los sistemas existentes, es parte en la discusión más general de esto que se llama judicialización de la política. Otro tema que entró en un momento dado en la discusión respecto de la judicialización de la política fue el tema de si existen o no cuestiones que no pueden ser sometidas a decisión de los jueces. Y en este punto me parece importante reivindicar la idea de que cuantas menos cuestiones queden impedidas de ser revisadas desde la perspectiva constitucional por el Poder Judicial, tantas mayores garantías existen de evitar los excesos o el arbitrio de otros poderes. Esto no asegura que sean los mejores jueces los que hagan este control, pero en todo caso resulta interesante mostrar que si dejamos de pensar ingenuamente que la división de poderes es eso que nos contaban cuando cualquiera de nosotros hace ya muchísimas décadas empezábamos a estudiar derecho político, pero que se sigue repitiendo, y si entendemos que los vínculos que existen entre los órganos políticos, tradicionalmente llamados políticos, como el legislativo y el ejecutivo, y el judicial, son en definitiva formas en las que se discuten los límites y las fronteras de funciones que todas ellas en algún punto tienen naturaleza política, entonces este temor al gobierno de los jueces y a la cuestión contramayoritaria, etcétera, también se desvanece. Digo esto porque muchos de los que en los años 90 se escandalizaban con los jueces activistas que oponían la Constitución y los principios generales del derecho al modelo neoliberal que el gobierno menemista instauró de una manera férrea, más férrea que en cualquier otro país de América Latina, esos jueces activistas eran acusados de judicializar la política. La inversa de esto se produce cuando otros sectores políticos hegemónicos intentan, a través del Poder Judicial, evitar que la construcción de un proyecto contrahegemónico que intenta ampliar la inclusión, la integración social, disminuir la exclusión, superar el enfrentamiento dramático en un conflicto social, pero no erradicarlo porque esto no es posible, esos jueces entonces, claro que están politizando el conflicto, pero es que estamos enfrentados a dos proyectos que pugnan por la hegemonía. Y este es un dato que me parece que hay que asumir en la vida social y en la cual los jueces, el Poder Judicial, forma parte de esta disputa. Las cuestiones jurídicas, como las cuestiones políticas, no están reservadas a técnicos neutrales ni a expertos. Implican siempre una necesidad de decidir entre opciones posibles, opciones que implican modelos de relación social, modelos de vida social, definición de quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Si logramos hacerlo sin convertirnos en enemigos y apuntando a reconocer que somos adversarios, pero que podemos transitar, insisto, el conflicto sin acabar en la violencia, me parece que empezamos a entender que esto de la judicialización de la política es una cuestión bastante más complicada y bastante más extendida que la coyuntura particular en la que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es el signo de gravedad que tiene en este momento lo que llamamos judicialización de la política? La cuestión reside en lo siguiente. El derecho es un sistema
que sirve en la medida en que pueda diferenciarse de otros subsistemas sociales, que pueda diferenciarse en algún punto de la política, que pueda diferenciarse en algún punto de la economía, que pueda diferenciarse en algún punto de la religión. Y esta diferenciación es imprescindible para que reconozcamos el lugar del juez, el lugar del operador jurídico. Si el juez se convierte porque hay crisis de representación, porque quienes representan a la oposición no tienen la talla como para poder discutir el proyecto, porque ya los militares no son mirados con la misma simpatía externa o interna como para encabezar las luchas antipopulares, entonces resulta que los jueces, en nombre del derecho y de la aplicación del derecho, lo que hacen es jugar en el campo de la política como actores políticos. Y me parece que este es el tema en el cual la cuestión de la judicialización de la política es hoy clave en la Argentina. Y en este sentido, me parece que lo que Justicia Legítima intenta para adentro y para afuera del Poder Judicial es poner en evidencia que si los jueces creen que tienen que regir los destinos de la nación defendiendo un proyecto político en términos de la política, tienen que dejar el lugar en el que están, tienen que trasladarse a otro. Los que, como nosotros, estamos defendiendo la democratización del Poder Judicial, no queremos abandonar este espacio de la lucha contrahegemónica, y queremos defenderlo en los términos y con los límites con la que es posible hacer esto desde el Poder Judicial, o desde la justicia en general, con todos sus operadores. En síntesis, para no extenderme fuera del término que habíamos fijado, quiero simplemente concluir con otra cita. Lo cierto es que por las razones que sea, las demandas dirigidas a los jueces se multiplican y se diversifican. No solo se los incita para que resuelvan conflictos particulares o colectivos, sino también que solucionen problemas a los que otros órganos del Estado u otras instituciones no han logrado poner fin, o no quieren hacer o no quieren asumir el costo político que implicaría hacerlo. Más precisamente, mucho de lo que hace 25 años parecía ajeno y alejado del ámbito jurisdiccional por su carácter político es hoy llevado ante los jueces. Son cuestiones cuya particularidad consiste en que o no se puede, insisto, o no se quiere resolverlos en el espacio del sistema político. Es una situación en la cual los jueces pierden su diferenciación y pierden su lugar de jueces. Y en ese punto, el riesgo para un Estado democrático, sobre todo para un Estado democrático que pretenda ampliar los espacios plurales, radicalizar las demandas democráticas y consolidar un sistema de garantías que no se limite a las declaraciones formales, si los jueces no advierten que en este juego están, si no lo advierten o si deciden construir contra el sistema democrático, ese es el punto en el cual la judicialización de la política adquiere una dramaticidad enorme. Es tan grave que el derecho en ese punto no pueda diferenciarse borrosamente, aunque sea, de la política, de la misma manera que es dramático que el derecho no pueda diferenciarse de la violencia, aunque el vínculo entre el derecho y la violencia sea un vínculo inescindible. De manera que lo que quiero simplemente marcar es que uno puede leer la judicialización de la política como la confrontación entre un proyecto hegemónico y un proyecto que procura ocupar ese lugar. Esto es como un proyecto contrahegemónico. Y me parece que es una batalla que vale la pena dar y que en el espacio del derecho estamos en condiciones de dar de una manera peculiar, pero con una fuerte incidencia en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy bien.
Muchísimas gracias. Luego del brillante análisis político que ha hecho Alicia, voy a hacer un acercamiento más profano al tema. En primer lugar, voy a retomar alguna palabra que dijeron los anteriores expositores y voy a contar lo contenta que estoy de que seamos la nueva encarnación del demonio. Porque me parece importantísimo el lugar que nos ha dado la prensa, algunos políticos, que dicen que todo lo malo que ocurre en el país es culpa de justicia legítima. Esto es muy bueno, porque nosotros, por nosotros solos, jamás hubiéramos podido alcanzar semejante difusión masiva de nuestra existencia, y por otra parte, nos lleva a pensar qué miedo tienen de pensar, qué miedo tienen de escuchar al que piensa diferente. Este movimiento tiene una gran particularidad, más allá que efectivamente está integrado por personas que no vienen de lo judicial, tiene la gran ventaja de que está integrado por personas que sí venimos de lo más profundo de lo judicial, que tenemos cargos altos dentro de lo judicial y sin embargo cuestionamos los privilegios del Poder Judicial. Esto me parece que es muy importante porque nosotros estamos luchando contra todas las malas prácticas que nos dan ventajas. Es decir, no somos unos sacrificados obreros de una mina que están reivindicando su derecho a tener un salario digno. No, nosotros estamos en buena posición, tenemos salarios dignos, tenemos muchas vacaciones, jubilación de privilegio, y sin embargo nos sentimos en la obligación moral de cuestionar qué es lo que está ocurriendo, porque sentimos que nuestro principal mandato, que es el servicio al pueblo, no lo estamos haciendo de la manera correcta. A mí lo que me aterra de todo lo que ha venido pasando en los últimos tiempos y lo que me hace temblar en pensar en los meses que faltan hasta llegar al cambio, a las elecciones y al cambio de mando, es qué piensa la gente de nosotros. ¿Qué piensa la gente cuando ve que la Corte, que el presidente de la Corte se hace elegir mucho antes porque tiene miedo, no sabemos de qué, cuando nos peleamos los unos con los otros, cuando unos dicen cosas terribles de los otros? Y esa gente que está esperando para que se resuelvan problemas centrales en su vida, ya sea porque están presos o porque tienen gravísimos problemas patrimoniales o civiles, y nosotros porque seguimos formando parte del colectivo, estamos dando una imagen espantosa. Yo sinceramente creo que la gran responsable de todo esto es la política. A mí me parece que los 30 y pico de años que llevamos en democracia no han alcanzado para construir una política que esté realmente a la altura de una república, a la altura de una democracia. Este rol que algunos colegas, yo creo que equivocados, están ocupando es porque no hay un movimiento político que tome su lugar y dé alternativas, enfrente, represente. Me parece que vamos camino a terminar con lo que está pasando, gracias a Dios, en este momento en España. Pero todavía nos falta. Y entonces, actores que no deberían estar llamados, como muy bien dijo Alicia, a ocupar ese lugar, lo están ocupando. Y lo están ocupando con instrumentos muy peligrosos, porque no es menor el daño que esos actores judiciales, con la abusiva utilización de los amparos, están realizando. Es muy terrible que el Parlamento apruebe una ley y luego un grupo impida que esa ley se aplique interponiendo un amparo. Ustedes saben, yo estoy muy contenta porque anoche el Senado le dio media sanción a la ley de Ministerio Público, la ley orgánica, la nueva ley del Ministerio Público Fiscal, la nueva ley del Ministerio Público
defensa, la nueva ley de organización judicial, pero también sé que ya hay personas que se han juntado buscando respecto de qué pueden plantear la inconstitucionalidad de esas leyes y ampararse para que las leyes no se apliquen. Y esto es no solo gravísimo, no solo es algo que nos va a sumir en una anomia gravísima, porque vamos a tener leyes aprobadas, lo que pasó, por otra parte, con las leyes de democratización de la justicia. En el Ministerio Público de la Defensa y en el Ministerio Público Fiscal también se está aplicando la ley de ingreso democrático. Maravilloso. Es nuestra apuesta a futuro. Todas las 300 personas que hasta ahora entraron en el Ministerio Público de la Defensa van a ser los que van a construir una justicia mejor porque no tienen malas prácticas. El resto no lo quiere aceptar. Todavía los defensores me siguen reclamando y diciendo cómo no voy a poder nombrar a mi hijo. No, pero no se rían, esto es así. Esto es así, están enojados. Muy pocos aceptan cuáles son las reglas del juego. Muy pocos aceptan que yo les diga, vos vas a poder nombrar a tu hijo en la medida que dé examen y sea sorteado, porque tu hijo es tu hijo, pero tiene el mismo derecho que el hijo del panadero. Pero sin embargo, todavía los defensores, y no los peores defensores, no los defensores que en este momento están estudiando a ver si interponen recursos de amparo contra las leyes nuevas. No, defensores que son aguerridos, que luchan por los derechos de la gente. La mala práctica está tan acendrada, tan incorporada a nuestra formación, que es muy difícil que aprendan a pensar de otra manera. Y ese es el rol de justicia legítima. Ser el tábano. Estar permanentemente presentes señalando las cosas como se pueden ver, como deberían verse de manera diferente. Pero en este momento de crisis, en este momento de conflicto, nos enfrentamos también con una situación horrenda, porque el conflicto político se quiere trasladar al ámbito del Poder Judicial. ¿Y saben lo que yo veo? Que los políticos se matan, pero se abrazan después. Yo nunca vi un diputado radical que esté realmente peleado con un diputado del Frente para la Victoria. Tampoco vi ningún diputado del PRO que no pueda encontrarse y abrazarse con un representante de cualquier otro partido político. Hacen un acting para el público, para su público, en el cual se pelean a muerte defendiendo sus ideas. Se dicen de todo, pero después comparten todo. O sea, después son amigos entre ellos. Tienen relación, no todos, pero sí la gran mayoría. En cambio, este enfrentamiento que se está produciendo adentro del sistema de administración de justicia parece llevar un camino mucho más complicado. Parece llevar a un enfrentamiento real, porque hay cosas que se están haciendo, pasos que se están dando, que es muy difícil vislumbrar cuál va a ser el camino de retorno. Hay conductas que se están adoptando respecto a las leyes, a las disposiciones, a la administración interna de cada una de los tres pilares del sistema de administración de justicia, que no parecen fáciles luego de desandar, que llegan a un nivel de agresividad, a un nivel de descrédito del otro, a un nivel de desprecio tan terrible, que yo no sé cómo se va a poder volver a una situación de conciliación. Y esto es lo que me asusta, porque lamentablemente nosotros no somos políticos, y cuando jugamos el juego de los políticos, lo jugamos muy mal. Las cosas que hizo la Corte, bueno, nadie se va a desgarrar las vestiduras porque hay una falsedad ideológica, porque, queridos compañeros, si alguno de nosotros se rasga las vestiduras porque hay falsedad ideológica, el Poder Judicial colapsa, porque hay miles de falsedades ideológicas. Diariamente los jueces no están presentes en las indagatorias, todos los días pasa esto. Pero ¿qué sí es muy grave? Que tengamos una corte de 4 personas que tiene que resolver una cantidad inmensa de casos y que resuelve una cantidad inmensa de casos
con lo cual es lógico que la delegación funciona en su máxima expresión. Y después nos desgarramos las vestiduras porque los jueces de instrucción delegan, claro que delegan, vaya si delegan, tanto delegan que ahora se convirtió en una reivindicación laboral de los secretarios que no puedan seguir haciendo de jueces. Ese es el mundo en que vivimos. El derecho laboral a hacer lo que no tengo que hacer. Y esto se convirtió en una verdadera reivindicación. Entonces, uno les dice, sí, a ver, yo quiero que vos mantengas todos tus derechos, pero no puede ser un derecho laboral que vos hagas de juez y que de esa manera aprendas, porque el juez tiene que hacer de juez. ¿Y ustedes vieron la última discusión? Que yo no quiero ir a la oficina judicial porque entonces voy a dejar de seguir trabajando en cuestiones judiciales. Ah, pero vos no tenés que trabajar en cuestiones judiciales, las tiene que trabajar el juez. No, pero así aprendo. Bueno, este tipo de situaciones que parecen graciosas, pero es lo que acaba de pasar. Uno de los amparos que se iba a interponer era para evitar que los empleados fueran trasladados a la oficina judicial, porque entonces no podían trabajar en el ámbito judicial, tenían que trabajar en tareas administrativas. Todo esto es desopilante, pero es lo que se sostenía. ¿Cómo se solucionó? Bueno, dejando los empleados que trabajen en los juzgados que no son más de instrucción, ahora son de garantías y van a tener una cantidad de empleados que, no sé, jugarán al póker durante toda la mañana porque evidentemente no van a tener nada que hacer. Entonces entramos en la lógica del absurdo, porque hay que ceder para poder avanzar. Pero esto nos está haciendo un daño que lo vamos a sufrir durante mucho tiempo, porque yo creo que lo más grave de esta situación, lo más absurdo, es que nos están negando el derecho a sentarnos y a pensar en cómo se puede construir una administración de justicia racional que esté al servicio de la gente. Por los amparos, por los reclamos absurdos, por los políticos que aceptan, por un conflicto político, que aceptan cualquier postura para tomarla y atacar la posición del gobierno, porque creen que en realidad todas estas reformas solo son para obtener espacios de poder. Entonces llegamos a situaciones tales como que la reforma no se aplica en federal, porque si se aplica en federal es porque va a ser para encubrir. Entonces se aplica solo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a resistir con esta intromisión de problemas políticos en el ámbito judicial? ¿Hasta qué nivel va a llegar nuestra corrupción interna? Porque esto se va a pagar y se va a pagar caro. Estar actuando de una manera tal en la cual aceptemos situaciones absurdas y bajemos la cabeza ante situaciones absurdas y miremos para otro lado, porque es el único modo de avanzar y porque tenemos personas que, como no saben cómo dar un debate frontal, inventan situaciones que no merecen respeto. Esto se va a pagar caro y lo vamos a pagar todos, porque no solo lo van a pagar ellos, no solo lo vamos a pagar nosotros, sino que lo va a pagar la sociedad. Y este es el problema. El problema es que todo esto, este reflejo, esta judicialización, esta corte que después de haber sido una corte brillante, maravillosa, parece, ojalá sea un error, haber perdido el rumbo. Estas peleas absurdas por cuestiones que no merecen que discutamos así, sino que nos sentemos a trabajar inteligentemente, nos sigue desacreditando ante la población y nos resta fuerzas para trabajar en el sentido que tenemos que trabajar. Por eso, el enorme riesgo, el terrible problema de la judicialización, de la politización, de que la política entre y que se judicialice la política, es decir, que lo que no se puede solucionar en la arena política como se debe solucionar, entre a la justicia y la justicia le preste aquello que debería ser sagrado, con argumentos que puede ser, a lo mejor es real que alguna ley es inconstitucional. Yo no niego, esto puede ocurrir así, pero tampoco podemos decir que la línea general es, cada vez que algo no me guste, no me importa. Si no ganó la votación en el Congreso, tengo a los jueces que lo van a declarar inconstitucional o van a hacer lugar a un amparo para frenar
que esto se pueda poner en práctica. Yo no sé qué opinarán ustedes, supongo que lo mismo que yo. A mí me parece que yo no quiero vivir en un país así. Una democracia así no es una democracia. Esto es un juego de intereses, un juego de poderes mal entendido, un equivocadísimo concepto de cómo debemos servir a la gente. Y miren, hoy cuando leía lo de la FIFA, me decía, y bueno, estos son los del fútbol, pero nosotros a veces, no por plata, pero estamos haciendo cosas parecidas. Ahora tenemos un desafío importantísimo, a implementar en la ciudad de Buenos Aires, y ojalá Dios quiera, en toda la justicia federal del país, un sistema acusatorio, en el cual todos estamos de acuerdo, porque la oposición también está de acuerdo. Si uno le pregunta uno por uno si están de acuerdo, todos dicen, sí, yo estoy de acuerdo con el sistema acusatorio, pero no quiero la ley del Ministerio Público porque le da mucho poder a la procuradora. ¿Y en qué sistema acusatorio no tienen poder los fiscales? Esto parece un chiste. Y tampoco quiero la ley de... No, bueno, así no se puede trabajar. No podemos construir una realidad corrupta o una realidad no corrupta, porque yo creo, no quiero usar ese término tan fuerte, porque creo que, no sé si llega a ser la palabra corrupción, creo que son malas prácticas tan acendradas que en un pequeño porcentaje sí son prácticas corruptas, pero en un gran porcentaje es un modo de trabajar que me es funcional, que me es más cómodo, que respeta los intereses, las pequeñas y tontas prerrogativas que tuvo siempre el Poder Judicial, que tuvo siempre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, y me impiden crecer y me impiden asumir toda la dignidad y toda la majestuosidad que tendría la construcción de un sistema de administración de justicia a la altura de una república que se dice una república respetuosa de los derechos humanos y a la altura de una democracia del siglo XXI. Si nosotros, desde nuestro pequeño lugar, como justicia legítima, podemos en todos los ámbitos empujar, reclamar, insistir y reivindicar los valores, los verdaderos valores, y tener la valentía de decir, no, yo eso no lo hago porque no corresponde, y sí, esto me gusta, y sí, soy de justicia legítima. Yo no sé si justicia legítima es la panacea, pero por lo menos dicen cosas que nadie dice y que a mí me parece que hay que debatir. Si seguimos por este camino y le sumamos a la gente joven, insisto, la sangre nueva que está entrando, merced a la implementación de los sistemas de ingreso democrático, quizás no en 5 años ni en 10 años, pero yo tengo esperanza que vamos a cambiar. Pero para eso tenemos que seguir siendo el diablo. Tenemos que tratar de estar en todas partes, que nos sigan diciendo que somos malos, pero que nos tengan un poquito de miedo y que no nos puedan hacer callar. Ese es el espacio que tenemos que ocupar. Tenemos que ocupar un espacio que si no nadie ocupa y animarnos cada día más a construir molestando, exigiendo, reclamando y finalmente, como ocurre siempre, desnudando al rey. Muchas gracias.